Hola a todos, hoy vamos a hablar del mercado laboral en el que está inserto una empresa como concepto general. Una empresa en cierta forma siempre está inserta no solo en un mercado laboral, eh, o sea, en términos generales sí en el mercado laboral, pero en varios tipos de mercado laboral. Porque una empresa tiene distintos empleados de distintas áreas, de distintas profesiones y de alguna forma necesita estar constantemente trayendo gente a la empresa que sea de distintas áreas, ¿cierto? Con distintos niveles de preparación y de experiencia, según las necesidades de la empresa en el momento lo requieran. Para esto tenemos que hablar, ¿cierto?, del concepto del mercado laboral, cómo está constituido este concepto. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que en términos económicos la empresa está sujeta a el mercado laboral que se mueve a su vez por la oferta y demanda, ¿cierto?, de profesionales en el mercado. Ahora, la verdad es que uno de los principales factores que mueve este mercado de la oferta y la demanda es el dinero. Ya el dinero, lo que las empresas están dispuestas a pagar. Y la verdad es que cuanto menos pretendan pagar las empresas, ¿ok? Y al mismo tiempo, cuanto menor sea el salario que los trabajadores estén dispuestos a aceptar como intercambio, ¿cierto? Como remuneración de su trabajo, más bajo va a ser el sueldo que va a tener ese trabajador o esos trabajadores, ¿ok? La verdad que de alguna forma hay que entender que muchas veces las empresas quieren pagar lo menos posible porque siempre están pensando en ahorrar al máximo en lo que puedan, pensando en que así, que es una forma óptima de de optimizar los recursos para maximizar la utilidad. Pero sabemos que este tipo de prácticas de pagar siempre lo que menos se pueda tiene efectos negativos porque cuando pagamos poco por el trabajo de nuestros trabajadores, eh, bueno, estos trabajadores pueden estar mirando para el lado, ¿cierto? Otra empresa que les pueda pagar más por hacer el mismo trabajo. O, por otra parte, es posible que los trabajadores se sientan insatisfechos y se queden en nuestra empresa, pero no trabajando de la manera más óptima, dado que saben que están recibiendo menos dinero del que deberían o en comparación a lo que está pagando otra empresa. Em, Acá es bueno, ¿cierto?, mencionar la teoría de la eficiencia, pero teniendo como base el salario. ¿Ok? O sea, nosotros sabemos que las empresas, ¿cierto?, en un libre mercado tienen una libertad de pagar lo que estime conveniente por un trabajo. ¿Ok? No teniendo un piso ni un techo, pero sí existe esta suerte de ley de la oferta y la demanda que de alguna forma nos dice cuál vendría a ser un pago óptimo, un equilibrio entre lo que se está pagando, eh, lo que quiere que se pague los trabajadores y lo que están pagando las empresas. ¿Ok? Un equilibrio en este mercado laboral. La idea es que claramente las empresas paguen un poco más de este óptimo. Porque una empresa que paga un poco más de, por ejemplo, el promedio que está pagando el mercado en un cargo específico, es mucho más probable que a que esa empresa tenga una mayor recepción, ¿cierto?, de solicitudes de empleo. Por lo tanto, esta empresa va a tener más de dónde elegir. Cuando las empresas pagan menos de lo que está pagando el mercado, generalmente se van a quedar con solicitudes de empleo de gente que no obtuvo el empleo en otros trabajos, asumiendo que lo van a buscar, ¿cierto? Primero en las empresas donde se está pagando más
Y a medida que no van quedando, van postulando a las otras empresas que son segunda, tercera, cuarta opción incluso, y más. Y, y claro, un tema de un orden natural que se va dando es que las empresas que van pagando menos van recibiendo a personas en teoría menos calificadas o que han sido rechazadas en otras empresas. Por el otro lado, las empresas que pagan más, ¿ok? Tienen más de dónde elegir y dado que están pagando más, porque lo saben, también de alguna forma van a preocuparse de dejar trabajando en su organización a trabajadores que están más preparados, tienen más experiencia o según lo que necesiten, según lo que anden buscando en el momento, van a exigir mayores requisitos. Esto repercute en que empleados con mejor salario, generalmente en empresas más grandes, trabajan más motivados, se desempeñan mejor y por el otro lado, personas que llegaron en empresa que no les está pagando lo correspondiente, no van a trabajar tan motivados y eso claramente va a repercutir en su desempeño de una manera generalmente negativa. ¿Con qué factores cuenta la empresa para ser más competitiva en el mercado laboral? El primer factor es el dinero. ¿Ok? Si yo quiero llamar más la atención de la gente que está buscando trabajo, bueno, lo primero es el dinero. ¿Ok? Es lo que uno busca, ¿cierto? Finalmente como factor principal de recompensa del trabajo. Por lo tanto, podemos hablar de que el sueldo básico, el sueldo base que tiene un cargo, ¿cierto? Es uno de los principales factores, si es que no el más importante al momento de buscar trabajo. Claramente no es el único, ¿ok? Porque los incentivos pueden hacer la diferencia entre postular a una empresa o a la otra. Muchas veces los incentivos son una parte importante en términos de proporción de lo que yo podría estar recibiendo como remuneración, como pago en términos generales. Todas las prestaciones o servicios que pueda darme una empresa, ¿ok? Mientras más grande la empresa, generalmente tienen más prestaciones, tienen más elementos extras además del dinero. Otros elementos adicionales, por ejemplo, cosas que se repiten en las empresas grandes, que son las oportunidades de trabajo, de ir ascendiendo en la empresa, hacer carreras, un desarrollo profesional, el tipo de dirección. Hay empresas que son, por ejemplo, hoy en día, ¿cierto? Empresas que se preocupan de tener ambientes acordes, por ejemplo, a los trabajadores millennial, con oportunidades de teletrabajo, con el día viernes trabajo media jornada, eh, permisos, ¿ok? Adicionales a los permisos legales, etcétera. El lugar de trabajo en sí, cómo está el ambiente de trabajo, cómo está organizado. Hay empresas que se preocupan de tener espacios para distracción, con juegos de distintas formas. Em, entonces, hay hartas cosas que considerar dentro de factores que una empresa puede tener para competir, para llamar gente con talento, que en el fondo es lo que las empresas quieren. Y claramente hoy en día no es tan difícil averiguar, ¿cierto?, qué elementos tienen las empresas que nos puedan llamar la atención y según lo que andemos buscando como trabajadores. Finalmente las empresas claramente mientras más factores positivos tengan, los van a mostrar, que es lo que quieren, con lo que quieren pelear en el mercado laboral. ¿Cómo vamos a definir el mercado laboral en el que se encuentra nuestra organización? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero es identificar las organizaciones que tenemos como competencia. Pero lo que vamos a entender es como competencia, ¿cierto? Estas empresas que buscan la misma mano de obra que nosotros. Ahí recién son competencia. Vamos a tener en cuenta el ámbito geográfico, súper importante. ¿Ok? Hay empresas que, si bien pueden ser transnacionales para buscar trabajo, la mayoría de las veces los trabajadores son del ámbito local. ¿Ok? Es necesario contar con la cobertura geográfica y, bueno, aquí como comentario siempre hay que tener en cuenta que cargos eh, arriba en la jerarquía pueden venir desde otra
de otro sector geográfico porque el cargo es diferente. Generalmente necesitamos gente que tenga más experiencia, gente que conozca la organización o de alguna forma que cumpla otras características que son más específicas para el cargo de dirección o de jefatura, incluso gerencial. Y estos cargos están dispuestos, estas personas que ocupan estos cargos están dispuestos a moverse geográficamente porque las oportunidades laborales en empresas grandes y en cargos importantes muchas veces es difícil dejarlas pasar y se mueven un tiempo geográficamente. No así con los cargos, con la mayoría de los cargos de las empresas en las que los trabajadores viven en la misma comuna, en el mismo sector geográfico más inmediato. Los tipos de productos que ofrece la empresa también hay que tenerlo en cuenta porque no solamente basta con que busquen la misma mano de obra, o sea, basta con decir yo busco un ingeniero, no van a ser todas las empresas que buscan ingenieros, porque hay un montón de ingenieros. Hay que ver cuál es el bien, cuál es el servicio que nosotros estamos entregando, ¿cierto? Por lo tanto, eso de alguna forma va a restringir la, la búsqueda y va a decirnos de manera más clara cuál es el tipo de especialización incluso, ¿cierto? De empleados que la empresa va a buscar y con las que va a competir. Como tercer paso, el tamaño de la organización. Entonces es bueno tenerlo en cuenta porque de alguna forma nosotros tenemos que saber si competimos con una gran empresa, con una pequeña empresa, con una mediana. ¿Ok? Las empresas grandes buscan distintos elementos que no buscan las empresas pequeñas. En la empresa grande hay más requisitos, ya todo está más estructurado, está más planificado. En cambio, en una empresa más pequeña no hay tanto, digamos, que exigir, si bien tampoco es que nos sirva a cualquier persona, pero es distinto a la forma de evaluación de los cargos de los candidatos, ok, que se puede hacer. Pensando también que las pequeñas, las medianas empresas no tienen un gran presupuesto disponible como lo tienen sí las grandes empresas. ¿Ok? Incluso ni siquiera las pequeñas o medianas empresas puede que tengan departamentos o áreas de recursos humanos. Generalmente esta área se compone de una persona y que a veces es el dueño al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces no tienen mucha estructura de salarios, de beneficios, etcétera. No tienen mucho con qué competir, por lo tanto también es poco probable que encuentren personas con profesionales con mucha experiencia, ok, o con mucha preparación, eh, porque eso también significaría un mayor sueldo que pagar. Entonces ahí hay delimitaciones que hay que tener en cuenta, de manera que en cierta forma nos restringen al momento de entrar a competir en el mercado laboral. Las fuentes de reclutamiento. Hay que saber dónde reclutar a las personas que necesitamos. Pero también, y este es un punto de vista que no mucho se tiene en cuenta, saber a dónde se van nuestros empleados cuando dejan de ser nuestros empleados, a dónde van a buscar trabajo. ¿Ok? Eso también es un indicador de cuáles son las fuentes donde yo podría encontrar personas con ese tipo de perfil también. ¿Ok? Es un buen indicador a tener en cuenta al momento de ir a buscar fuentes de trabajo. Okay, hoy día existen muchos portales en internet, algunos son más creíbles que otros, pero hay empresas que publican muchos avisos de trabajo en distintos portales, okay, y eso es con el objetivo de poder captar distintos, distintas personas, distintos candidatos que están buscando en distintos portales, porque hoy día hay una infinidad de portales donde buscar, y algunos portales especializados también en ciertos tipos de profesionales. La imagen corporativa hay que tener en cuenta el posicionamiento que tiene la empresa. Si nuestra empresa tiene un buen posicionamiento, es probable que muchas personas vayan a buscar información de si nosotros necesitamos personas, necesitamos candidatos para ciertos cargos. Es importante porque muchas veces este es un factor relevante al momento de la competencia. O sea, hay empresas grandes que con solo
poner su logo en una feria laboral, llama a mucha gente a postular esas empresas, empresas conocidas, empresas internacionales, ¿ok? O empresas locales que son muy conocidas en el sector geográfico específico. De alguna forma, estas empresas ya tienen un camino muy recorrido en términos de competencia, ¿ok? Van ganando por lejos, ¿cierto? A otras empresas más pequeñas o medianas que puedan estar compitiendo por profesionales similares. Y eso también hay que sacarle provecho cuando estamos en una posición de un buen posicionamiento. Si no es así, hay que ver cómo competirle a estas empresas, siempre teniendo en cuenta las restricciones que tenemos por el tipo de reputación o de posicionamiento que podamos tener en el mercado. Ahora hablamos del concepto de la encuesta salarial. La encuesta salarial, de alguna forma, hay que tenerla en cuenta como un instrumento para poder realizar programas amplios, ¿cierto?, que son más integrados en la administración de sueldos de nuestra organización. Y la idea es realizar una evaluación de cómo está el tema de nuestra política salarial en comparación con el mercado. ¿Ok? Para eso vamos a realizar lo que se llama una encuesta salarial. ¿Ok? La persona que esté encargada de realizar la encuesta salarial debe tomar en consideración ciertos varios factores. Por ejemplo, la precisión, la totalidad de lo que se quiere hacer en conjunto, la oportunidad, ¿ok? El costo de lo que vamos a hacer y la aplicabilidad. Acá nosotros lo que estamos haciendo es pensar en recolectar datos desde el mercado, pero con algunos fines específicos, ¿ok? Y hay que ver, por ejemplo, qué tan específicos son los datos que necesitamos, para qué lo queremos, qué queremos lograr en general, ¿cierto? En un contexto, después de realizado todo nuestro trabajo de recabar información del mercado laboral, qué es lo que queremos lograr. Eso tiene que ver con el sentido de oportunidad, o sea, ¿es ahora el mejor momento para hacerlo o no? El costo que esto va a conllevar, porque hay horas hombres, ¿cierto? Hay trabajo de campo también que realizar y qué tan realmente aplicable es la información que nosotros vamos a recolectar para la toma de decisiones de nuestra política salarial en la organización. La idea es comparar cómo está nuestra organización con el mercado laboral. ¿Quién es el responsable de la encuesta salarial? No hay un cargo específico, lo que sí hay que tener en cuenta que para esto nosotros vamos a, dentro de nuestra organización, dependiendo de cómo esté constituida, vamos a dejar a la persona que tenga una jerarquía, la jerarquía más alta, ¿cierto? En el área de capital humano, en el área de planificación en términos salariales de la organización. No todas las empresas tienen áreas, como mencionábamos delante, áreas de personal. eh, no todas tienen supervisores, encargados de, gerentes. Entonces, es difícil definir un cargo, pero sí debería ser la persona con el cargo más alto en esa área. La idea es que sea una persona, bueno, si no es la persona con la dirección, con el cargo más alto, tiene que ser una persona que conozca la empresa, que conozca las políticas de la empresa, que sepa qué es lo que se está haciendo dentro de la empresa y cuáles son las necesidades de la empresa en el ámbito de compararse en términos de políticas salariales con el resto de empresas que van a estar compitiendo por los mismos cargos. Veamos ahora cuál es cómo llevar a cabo la preparación de una encuesta salarial. La encuesta en sí viene después de determinar la necesidad de ejecutar una encuesta. O sea, no es que digamos, oye, hagamos una encuesta. No, es necesitamos hacer una encuesta. Necesitamos recolectar información del mercado. Ok, entonces vamos a hacer una encuesta salarial. Ok, pero ¿por qué la vamos a hacer? Ah, es que buscamos información y no había información disponible.
Por lo tanto, necesitamos hacer una encuesta. Si nosotros necesitamos una información respecto a un cargo y hay información, bueno, no necesitamos hacer encuesta porque ya tenemos la información. Hoy en día se pueden comprar informes respecto a el mercado laboral de un cargo en particular. Hay empresas dedicadas a esto, portales de internet dedicadas no a vender, sino que a funcionar como un portal de búsqueda de empleo, ¿ok? Y esa información ellos la aprovechan para poder entregar una fotografía del mercado laboral, de una industria o de un cargo en particular y, por supuesto, comercializan esos datos tanto a empresas como a personas particulares. O sea, una persona particular podría comprar un informe respecto de cómo está el mercado laboral ahora, del cargo a lo mejor al que a mí me interesa. Y voy a encontrar información respecto a em, sueldos promedio, el máximo que está pagando el mercado, el mínimo, dónde está la mayor concentración en términos geográficos a lo mejor en el país, ¿ok? De qué industria es donde se están contratando más este tipo de profesionales, etcétera. Para la empresa lo que vamos a hacer es, bueno, es tener en cuenta algunos pasos para poder realizar la encuesta. ¿Cuál es el objetivo de la encuesta? Lo primero es eso. ¿Qué es lo que queremos lograr con la encuesta? O sea, es necesario saber qué queremos lograr. En el fondo es como qué información se debe obtener. ¿Ok? O sea, primero que vamos a hacer, en términos generales, eh, tenemos que recolectar información sobre el mercado laboral en nuestra región o en nuestra área, en el área de telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces el equipo de telecomunicaciones va y dice, sí, porque nos importa, vamos a tener que cambiar el equipo o crear un área nueva de telecomunicaciones. O una empresa puede decir, no, el equipo de administración, por ejemplo, la parte directiva dice, no, es que nosotros queremos abrir una nueva sucursal y queremos armar, ¿cierto? Un equipo nuevo en una región en la que no estamos, porque vamos a llegar allá próximamente en una estrategia de expansión y necesitamos eh, contratar gente de un montón de áreas para esta sucursal desde cero. Entonces hay que entrar a conocer el mercado. O sea, lo primero es conocer el mercado laboral de esa región o de ese sector geográfico y luego todo el proceso de contratación de distintos cargos y obviamente hacer una suerte de contratación tanto de mano de obra como de la parte directiva y gerencial de ese sector. ¿Ok? Entonces, ahí hay que definir bien qué información es la que queremos tener porque puede ser muy variada. ¿De quién la vamos a obtener? Y eso viene de arriba, porque si nosotros sabemos qué información necesitamos, vamos a saber a dónde ir a buscarla. ¿Ok? Pueden ser de especialistas o pueden ser de estas empresas, como mencionaba, que se dedican a comercializar datos de mercados laborales. ¿Qué puestos se van a estudiar? Bueno, algunos puestos específicos, ya que sabemos en general, ¿cierto?, cuáles son las áreas que vamos a estudiar, ¿por qué no los cargos? Necesitamos información del cargo 1, del cargo 2, del cargo 3, del cargo 4. Y ahí vamos viendo cómo está el mercado en cada cargo, cuáles son los rangos de salario que se están pagando, ya sea a nivel nacional, a nivel regional, lo que nos interese. ¿Cómo hacer comparables los puestos? Esta es una pregunta bastante interesante porque si bien los cargos que nosotros vamos a analizar pueden ser diferentes o no, a lo mejor el mismo cargo hay que tener en cuenta que va a tener sueldos diferentes en distintas regiones. ¿Ok? Esto es súper relevante porque sucede en muchos países que la capital concentra mucho mercado laboral y generalmente pasa que se paga mucho más sueldo en esos sectores geográficos y el mismo cargo en otras regiones más alejadas de la capital reciben menos salario por hacer el mismo trabajo. Entonces, ahí depende también hay elementos externos, muchas veces políticas gubernamentales
que dan subsidio a ciertos trabajos, porque hay personas simplemente profesionales que no llegan a ciertos sectores del país porque de alguna forma eh, la calidad de vida no es buena y simplemente no hay profesionales de un tipo en esos cargos. O sea, basta pensar, por ejemplo, en una isla al sur del país, donde generalmente es invierno, donde hay poca gente. ¿Qué pasa con un profesor? O sea, ahí no nos vamos a encontrar con un profesor especializado, ¿cierto? Em, en algún tipo de enseñanza con un buen sueldo. Eso no pasa. Generalmente hablamos de personas que están ahí. Pueden, sí, tener una preparación profesional, pero lo hacen más por vocación que por dinero. Lo mismo pasa, por ejemplo, en medicina. O sea, ¿dónde están los especialistas, los médicos? Claramente donde más les pagan. Entonces, eh, ahí hay todo un tema de el mismo cargo es o no comparable siempre. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y por último, si se van a comparar, tener en cuenta las diferencias. ¿Ok? Hay personas que lo que buscan es ir a trabajar y trabajar por plata, entonces se van a donde más les paguen. Así de simple, digamos. Para algunos la decisión es así de simple. ¿Qué metodología se va a emplear? Y ya acá viene el tema de la encuesta propiamente tal. Construir el instrumento, el cuestionario, para poder eh, recolectar esta información. Y para esto hay distintas metodologías, ¿ok? Que propiamente tal corresponden al estudio de investigación, de recolección de información, ¿cierto? En el momento de estudiar este tipo de creación de instrumentos de recolección de información, que no está dentro del marco de este contenido. Pero vamos a hablar igual de los tipos de encuesta salarial, que los podemos agrupar en dos. Primero, las encuestas de carácter general. ¿Ok? Estas son encuestas que son más, tal como lo dice su nombre, en términos generales, pero hay un montón de información que recolectamos sin entrar mucho en detalle. ¿Ok? Para esto recolectamos información de una muestra de empresas, no de todas, de una muestra de empresas que sean representativas, ¿cierto? Y a través de ciertos análisis inferenciales podemos concluir cómo está la situación a nivel poblacional de estas empresas o de esta industria que estemos estudiando. También están las encuestas que son con objetivos específicos, que podemos de alguna forma entrar a recolectar información y analizar información y concluir posteriormente de elementos súper específicos dentro de una empresa. Generalmente no son elementos que vayan a afectar en la política de la empresa en general, pero sí son elementos importantes a tener en cuenta em, para ver qué está pasando dentro de la organización, con elementos específicos sobre algunos cargos em, que pueden ser tan específicos que a lo mejor les va a interesar solamente a un área de la organización o a un cargo en particular, ¿ok? Pero no a las políticas en términos generales de la empresa. Les dejo ahí un comentario respecto a la información recolectada de la encuesta salarial. El diseño del instrumento en sí tiene que responder siempre al objetivo. ¿Ok? Es decir, nosotros decimos necesitamos recolectar esta información, entonces vamos a crear un tipo de instrumento de recolección de información. En el fondo es la necesidad de información que necesitamos, de alguna forma tiene consecuencias, ¿cierto? Que se materializan en las preguntas que vamos a hacer, el tipo de preguntas que vamos a utilizar y la información en sí que vamos a recolectar. Importante es tener en cuenta el equilibrio entre la extensión de un cuestionario y qué tan profundo va a ser al momento de ir a buscar la información.
Generalmente los cuestionarios deben ser más cortos, pero no cortos en tiempo, sino que cortos en el tiempo que se aplica. Así es como medimos qué tan largo o corto es un cuestionario, es el tiempo que se demora en aplicar. ¿Ok? Y es súper importante tener en cuenta que las preguntas que hay en un cuestionario siempre tienen que ser redactadas en un idioma sencillo, en un idioma que la persona a la que vamos a aplicar el cuestionario va a entender. Si es un especialista, le podemos hacer preguntas en términos específicos, técnicos, y si no, vamos a tener que redactar todo, ¿cierto?, de una manera más sencilla, en simple. Por otro lado, qué tan extenso va a ser, o sea, qué tan profundo va a llegar el contenido? Eso lo necesitamos definir al principio, qué información necesitamos y para eso vamos a redactar un tipo de preguntas u otro dependiendo de lo que necesitamos. El tema del mercado laboral en la empresa es bastante amplio, ¿cierto? Pero sin embargo, nosotros necesitamos saber, ¿cierto?, las bases de cómo la empresa se ubica dentro del mercado laboral. Y para esto, claramente existe el hecho de tener que compararse frente a las otras empresas en cuanto a cómo estamos nosotros pagando el trabajo que están realizando los trabajadores y qué pasa con nuestras políticas. A lo mejor las otras empresas dan un bono, nosotros no lo damos. Sería bueno darlo, corresponde darlo a lo mejor a algunos, ¿ok? No a todos los trabajadores, porque a lo mejor la competencia se los da a todos cada cierto tiempo, a lo mejor nosotros no aplica, y si no lo aplicamos igual que todas las otras empresas, a lo mejor se nos va a ir personas que tienen talento, ¿ok? Trabajadores que son valiosos para nosotros, y que claramente pueden estar en este momento pensando en cambiarse de empresa porque allá les reciben más por hacer el mismo trabajo, y acá a lo mejor no están tan contentos con lo que nosotros les estamos retribuyendo. Finalmente las personas trabajan principalmente por dinero. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta, no pensar que nosotros estamos pagando hoy día algo y con eso nos vamos a quedar. Esto es dinámico, siempre está cambiando. Están cambiando la cantidad de sueldos, claramente por aspectos legales, por aspectos que tienen que ver con aspectos sociales. Muchas veces salen nuevas profesiones, sean formales o no, que dentro de las empresas van tomando mayor relevancia y dejando relegadas a otras. Y hay que estar constantemente viendo también dónde está buscando trabajo eh, nuestro mercado laboral, el que a nosotros nos interesa. Por eso es relevante tener en cuenta todos estos elementos que son las necesidades de búsqueda de información, quiénes son los que nosotros necesitamos en nuestra empresa, ya sea hoy o más adelante, y dónde está la mejor opción al momento de ir a buscar a personas con talento. Eso es súper relevante y para eso hay que hacer investigación del mercado laboral, que es externo a la empresa, pero también conocer y mirar hacia adentro de la empresa. Recién ahí podemos tener una foto de cómo está la empresa en términos de mercado laboral. Nos vemos próximamente con más información. Adiós.